¿Eres mamá o papá, maestra o maestro, educador o educadora y te interesa la educación integral de los más pequeños? ¿Te interesan también las escuelas alternativas, pero te pone un poco inquieto o inquieta cuando escuchas hablar de mística, trascendencia, conciencia? No te preocupes, tradicionalmente la sociedad occidental se ha asociado el término espiritualidad a religión, pero realmente esto no es del todo cierto. Hola, soy María Rubio, mamá, maestra de infantil y profe de yoga para niños, y hoy te desmontaré muchos de los mitos que hay alrededor del concepto espiritualidad y también te guiaré para llevar a cabo una buena educación espiritual. Antes que nada, me gustaría dejar claro que yo no soy una experta en espiritualidad. Tampoco tengo nada en contra de cualquier persona que tenga cualquier creencia religiosa. Creo que es una decisión muy personal y que nadie debería hacer ningún juicio sobre esto. A esta altura ya sabréis que soy mamá de una pequeña maravillosa, maestra de infantil y profe de yoga para niños, pero en esto de la espiritualidad soy un aprendiz más. Todo lo que sé lo sé por mi investigación y por mi experiencia personal. Por eso, como muchos de vosotros supongo, llevo a cabo un continuo proceso de desarrollo personal a través de terapias, cursos, momentos de la vida cotidiana que me llevan a llevar a cabo reflexiones muy profundas, momentos también de la vida que me llevan a ser más resiliente. Por ejemplo, últimamente la maternidad ha sido un gran cambio en mi vida y me ha llevado a recolocar muchos de mis principios, valores, en fin. Lo que propongo con todo esto, dicen muchos divulgadores de espiritualidad y también expertos en desarrollo personal, cada uno experimente esto de la espiritualidad y si realmente esto os convence o pensáis, es verdad, yo a veces siento algo dentro de mí que no sé muy bien cómo explicarlo. A veces aparece en una meditación, en una charla con amigos, en un café calentito, en una ducha calentita, en un paseo por el bosque. Si realmente eso os pasa y encontráis algunas de las respuestas en este vídeo que hoy os traigo, entonces querrá decir que estáis en sintonía con esta forma que yo tengo de entender la educación y os invito a que solo entonces llevéis a cabo experiencias con vuestros pequeños o pequeñas para desarrollar su inteligencia espiritual, como veremos un poco más adelante. Cuando hablamos de espiritualidad, a veces usamos conceptos que parecen muy solemnes u obsoletos, como trascendencia, conciencia, espíritu, y aunque se necesita un vídeo entero para hablar detalladamente de estos conceptos que están muy relacionados con espiritualidad, me gustaría hablar un poco de ellos para que no nos confundamos cuando los usemos en un futuro. El primer concepto es trascendencia. Trascendencia procede del latín transcendere. Trans significa más allá y ascendere significa elevar o arriba. Para filósofos como Kant, trascendencia es más allá de la posibilidad de la experiencia. Y para filósofos como él, también trascendencia es conocer los objetos más allá de su parte material o su aspecto físico. Además, para la metafísica, que es la rama de la filosofía que se encarga de las grandes cuestiones del ser, la trascendencia es reconocer esa realidad que también existe y que es infinita e inmaterial. El espíritu, hablando de él de forma muy escueta y lo más objetiva posible, se puede decir que es la parte inmaterial que junto con la material conforma al ser humano. Normalmente se asocia a la capacidad de pensar y de sentir. Misticismo tiene su origen en místico, misterio, mistes, una palabra griega que significaba secreto. Incluso en Grecia antiguamente se usaba para denominar la acción de mantener la boca cerrada. Quizás por eso la mística muchas veces se dice que pierde sentido cuando se intenta expresar, porque es algo que pierde su significado cuando se usa la palabra. Para vivir una experiencia mística debemos tener en consonancia los principios por los que nos regimos y el estilo de vida que llevamos. Lo místico suele asociarse a la experiencia y no al conocimiento que se tenga de una doctrina religiosa. Por eso hay experiencias místicas relatadas tanto por laicos, agnósticos o personas religiosas. La conciencia, siendo también muy escuetos en su definición, es la actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto o la capacidad de percibirse a sí mismo en este mundo. Una serie que a mí me encanta y que indaga mucho en el tema de la conciencia y que os aconsejo es la serie de Westworld de HBO. Y por último, la religión,
que es, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, un conjunto de creencias religiosas, normas de comportamiento y ceremonias de oración o de sacrificio llevadas a cabo por un conjunto de personas y que normalmente se sienten asociados a una divinidad que puede ser uno o varios dioses. Durante mucho tiempo la única forma de espiritualidad que se ha conocido en esta parte del mundo, en Occidente, ha sido a través de la religión, principalmente del cristianismo. Entonces hemos llegado a creer que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de religión y realmente no es así. Sin embargo, cuando queremos definir la palabra espiritualidad no es tan fácil como los otros conceptos que hemos visto antes. ¿Por qué pasa esto? A veces parece muy subjetivo, pero daros cuenta de que hay un montón de campos ahora mismo investigando sobre espiritualidad. Entonces no es fácil encontrar una definición que contente a psicólogos, a neurocientíficos, a pedagogos, a maestros, a médicos. Esa es la explicación de por qué es tan complicado hoy día hablar de espiritualidad. Lo que sí se puede afirmar es que la espiritualidad no es un concepto que pertenece solamente a la religión. Y cuando hablo de religión me refiero a cristianismo, budistas, judaístas, hinduistas, todo tipo de religión. La espiritualidad forma parte del ser humano desde el momento en el que nace y es un camino individual hacia una reflexión profunda y de autoconocimiento en el que uno termina encontrándose con uno mismo y haciendo emerger esa semilla con la que viene a este mundo. A veces cuando estamos aprendiendo otro idioma, usar sinónimos es muy useful porque nos ayuda a comprender un poco más el concepto que estamos intentando aprender. Y eso es lo que os propongo hacer ahora con la espiritualidad. Si bien también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de sinónimos, estos no expresan los detalles de cada uno de las otras palabras con las que se están comparando, pero sí nos ayudan a dar un poco más de luz al concepto que estamos estudiando. Os los voy a leer porque son una lista muy grande y no soy capaz de aprendérmela de memoria. Y es la observación, la atención, dimensión, bienestar, la sensibilidad, lo interno, estar en equilibrio, meditar, estar presente, la trascendencia, la mística, la contemplación o el desapego. ¿Y vosotros? ¿Sois capaces de dar alguna definición o algún sinónimo que os sirva para hablar de espiritualidad? Si os animáis, dejadlo abajo en los comentarios, ¿vale? Y para concluir con este tema, me gustaría dejar claro que no creer en Dios no significa no ser una persona espiritual, porque habrá gente como yo que llega un momento en su vida en que se dan cuenta de que la comunidad religiosa en la que han crecido pues no le termina de convencer y aunque se aparten de ella siguen sintiendo alguna conexión consigo mismo, pero directamente la rechazan o aunque sea durante un tiempo porque creen que esta conexión o estos sentimientos están muy relacionados con la comunidad religiosa o con las creencias religiosas que acaba de dejar atrás, pero no es así. Es decir, la espiritualidad es laica y aunque se practica en las religiones, no es sinónimo de religión. En este punto es importante que os hable de la psicología transpersonal. ¿Conocéis la pirámide de Maslow? Se utiliza ya tanto para el campo de la publicidad o la selección de personal. Abraham Maslow se le considera el padre de este tipo de psicología, de enfoque humanista, y creó esta teoría en la que habla de una pirámide en donde están ordenadas las distintas necesidades del ser humano. Está relacionado con el tema de la espiritualidad porque arriba del todo de la pirámide aparecen las que tienen que ver con este desarrollo espiritual. Además, la psicología transpersonal abarca algunas herramientas, a mi modo de ver, bastante interesantes como el eneagrama, que ayudan en el camino del autoconocimiento. Dice el filósofo Francesco Ralba, que es mi gran referente en el tema del desarrollo espiritual, que para experimentar momentos de plenitud, bienestar o felicidad hay que ser competente en 3 de las inteligencias de las que hablaba Gardner. Hay que ser competente en inteligencia social, que hablará de la calidad de nuestras relaciones sociales, ser competente en la inteligencia emocional, que tiene que ver con la gestión saludable de las emociones, y ser competente espiritual, que tiene que ver de forma muy resumida con la capacidad de darle sentido a nuestra vida. Entonces, para ser competente en inteligencia emocional, ¿qué capacidades hay que desarrollar? Os voy a dejar por arriba un link para un vídeo que haré sobre este tipo de capacidades, hablando de ellas detalladamente.
pero por lo menos os las quería nombrar. Hay que ser capaz de preguntarse si estoy satisfecho o satisfecha con la forma en la que habito en este mundo. Hay que ser capaz también de tomar distancia y de ver nuestro estilo de vida y si realmente estamos de acuerdo con él o no. Hay que ser capaces de trascender y preguntarnos por cosas que son más lejanas a nuestros límites. Debemos desarrollar también esa capacidad de asombro con la que los niños habitan en el mundo y que es motor de su propio aprendizaje. Se hablará también en este tipo de inteligencia de la capacidad de descentramiento, de saber que no somos el centro de este mundo y que formamos parte de una red interconectada y que la acción que haga uno está directamente relacionada con la vida del otro. Así desmontaremos muchos prejuicios y trabajaremos, por ejemplo, aspectos racistas. La capacidad de descubrir la vocación, la misión, el dharma, eso para lo que hemos venido aquí. Y la capacidad de atención plena. ¿Y todo esto cómo lo llevo a la práctica? Muchas veces este tipo de pedagogía en la que está tan implicada la parte más humana del ser humano, como os decía antes, parece todo muy subjetivo. Y aunque realmente necesitamos una teoría que fundamente muy bien todo lo que estamos haciendo, todas las intervenciones pedagógicas, no sirve de nada si no somos capaces de trasladarlo bien a nuestra realidad educativa del aula o en casa con los pequeños. Yo voy a hablar específicamente en este vídeo de la propuesta que hace Ana Alonso en su libro Pedagogía de la Interioridad. Ella habla de 6 tipos de actividades. Si bien hay otras formas de hacerlo, esta es la que yo he escogido para daros de ejemplo en este vídeo. Las primeras son las que tienen que ver con el silencio y son las esenciales. Podemos prescindir de las otras actividades, pero el silencio tiene siempre que estar presente en el aula o en casa. La atención, que lo que hará es abrirnos las puertas a la observación, tanto de la afuera como de la dentro. La imaginación, que nos permitirá dar respuesta a muchas de las preguntas que se nos planteen a lo largo de nuestra vida, a las preguntas que todos nos hacemos. No nos olvidemos que los niños pequeños también se hacen preguntas muy trascendentales. ¿Quién soy? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Dónde está el abuelo o la abuela que ya no está aquí con nosotros? También dar respuestas a algunos de los dilemas morales. Actividades que tienen que ver con la estimulación de la intuición, que ayudarán a escuchar ese conocimiento que aflora de dentro. Este tipo de actividades nos ayudarán a tomar decisiones que nos harán sentir bien, porque las consecuencias que sufriremos o gozaremos después son frutos de elecciones que hemos tenido nosotros mismos por escucharnos. Y actividades de contemplación que ayudarán a seguir entrenando esa mirada de asombro con la que ellos habitan en este mundo. Si queréis ver actividades concretas de cada uno de estos tipos, os dejo por aquí arriba un enlace para que accedáis directamente a un vídeo que hice con varios ejemplos de cada una. ¿Y por qué es tan importante trabajar la educación espiritual? En un momento en el que la tecnología avanza a pasos tan agigantados, es muy importante trabajar estos aspectos para que las comunidades no se deshumanicen. Y si esto nos convence, podemos hablar de los inconvenientes de no trabajar la educación espiritual. Todos nos hemos encontrado con personas tiranas, egoístas, que hacen chantaje emocional. Es el vivo ejemplo de gente que no ha sido educada espiritualmente. Esto no quiere decir que sean culpables de este tipo de actitudes, porque como con otras inteligencias, por ejemplo la lingüística, necesitamos de otras personas que nos entrenen en ella. Entonces, ¿cómo vamos a pedir a alguien que medite si jamás ha meditado nadie cerca suya? Y ya para terminar, os invito a vivir una espiritualidad que esté basada en vuestra propia experiencia y no en el dogma. Abajo os dejo varios enlaces por si os interesa profundizar en esta temática y os pido disculpas por si he expresado alguna idea que os haya hecho sentir incómodos o incómodas. Y eso es todo. Este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, así que muchas gracias por acompañarme hasta el final, por todas las suscripciones y los likes. Si todavía no os habéis suscrito, suscribiros si os interesa la temática. Seguidme en Instagram, donde dejo un montón de ejercicios para practicar la pedagogía de la interioridad en casa o en el aula. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!